Padre Pistolas avanzaba por las calles polvorientas de Chucándiro, Michoacán, con el sol abrasador cayendo sobre su sombrero gastado y el revólver discretamente guardado bajo su sotana. El aire seco traía consigo el aroma de la tierra y el eco lejano de una ranchera que alguien tocaba en una radio. No era un día cualquiera para el célebre sacerdote conocido por su lengua afilada y su costumbre de llevar un arma para protegerse de los peligros que acechaban en esta región marcada por la violencia de los cárteles. Había regresado a la secundaria católica, donde décadas atrás había sido un adolescente soñador llamado Alfredo Gallegos, un joven lleno de dudas, que apenas comenzaba a imaginar su futuro como sacerdote. Este viaje no estaba planeado como un evento público. Padre Pistolas había querido un momento de introspección, un paseo tranquilo por los pasillos que habían moldeado su juventud. Pero la noticia de su llegada se había extendido como pólvora, y ahora un enjambre de reporteros locales lo seguía con cámaras zumbando y micrófonos listos para capturar cada palabra del hombre al que apodaban el cura rebelde. El director de la escuela, el señor Ramírez, caminaba a su lado con una sonrisa tensa, claramente abrumado por la presencia de un personaje tan imponente. Ramírez, un hombre de mediana edad con gafas gruesas y un traje que parecía recién planchado, señalaba con entusiasmo las mejoras recientes en el edificio. Aquí un salón de clases, recién pintado, allá una capilla con vitrales renovados. Su voz tenía un tono ensayado como si hubiera practicado el discurso durante días. Padre, aquí es donde los estudiantes se reúnen para la oración matutina, dijo, deteniéndose frente a la entrada de la capilla. Sus manos gesticulaban con exageración, buscando impresionar al sacerdote y a los periodistas que garabateaban notas con frenesí. Las cámaras capturaban cada movimiento de Padre Pistolas, cada asentimiento cortés, cada mirada pensativa. Para los reporteros, este era el tipo de historia que vendía el cura controvertido, el hombre que desafiaba a los narcos y a los políticos corruptos, regresando a sus humildes orígenes en un gesto que parecía sacado de un guión cinematográfico. Pero Padre Pistolas no estaba del todo presente. Asentía por cortesía, pero su mente vagaba por los recuerdos de un tiempo más simple cuando caminaba por estos mismos pasillos con un uniforme escolar que le quedaba grande y un corazón lleno de preguntas sin respuesta. Había esperado que este regreso le permitiera reconectar con aquel Alfredo, el chico que dudaba de todo desde su fe hasta su lugar en el mundo. Sin embargo, algo en el aire lo inquietaba, una sensación que no podía precisar. Tal vez era el peso de los años, o quizás el contraste entre la escuela ahora modernizada y los recuerdos crudos de su adolescencia. Mientras Ramírez seguía parloteando sobre el nuevo sistema de iluminación en el gimnasio, el sacerdote dejó que su mirada recorriera el corredor principal buscando algo familiar, algo que lo anclara a ese pasado que parecía desvanecerse. Entonces lo vio. Al final del pasillo, una figura encorvada empujaba un cubo de trapeador con movimientos lentos y deliberados. Era un anciano con el cabello completamente blanco y las manos temblorosas aferradas al mango del trapeador. Sus hombros estaban hundidos como si cargaran el peso de décadas de trabajo. Padre Pistolas ralentizó sus pasos casi sin darse cuenta. Había algo en la manera en que el hombre movía el trapeador, un ritmo metódico, casi ritual, que despertó un eco en su memoria. No podía ser, pensó, sacudiendo la cabeza. Ramírez seguía hablando ahora sobre los planes
para expandir el comedor escolar, pero el sacerdote ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el anciano y una oleada de incredulidad comenzó a formarse en su pecho. ¿Era posible? Después de tantos años, Samuel susurró su voz apenas audible sobre el monólogo del director. El nombre salió de sus labios como un reflejo, un recuerdo que había permanecido enterrado, pero nunca olvidado. El anciano levantó la vista al escuchar su nombre, y cuando sus ojos se encontraron a través del pasillo, el tiempo pareció detenerse. Samuel Morales, ahora de 87 años, con el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos cansados, pero aún llenos de una chispa familiar, dejó caer el mango del trapeador. El sonido del metal contra el linóleo resonó como un disparo en el corredor silencioso. «Alfredo, eres tú», dijo Samuel, su voz quebrada por una mezcla de asombro y emoción. Sus manos temblaban, no solo por la edad, sino por el impacto de ver a aquel joven que hacía más de 5 décadas había sido un adolescente perdido sentado en los escalones traseros de la escuela. Los reporteros, siempre atentos a cualquier desviación del guión, giraron sus cámaras hacia la escena. Sus rostros se iluminaron con la promesa de un momento humano, algo que podrían convertir en titulares. Padre Pistolas y el conserje, un reencuentro inesperado, imaginaban ya los titulares. Pero el sacerdote no estaba pensando en las cámaras ni en los titulares. Su mirada recorrió a Samuel con una mezcla de nostalgia y alarma. Había algo profundamente equivocado en esta imagen. Las manos del anciano temblaban no solo por la emoción, sino por un cansancio que parecía haber calado hasta sus huesos. Su uniforme gastado y descolorido colgaba suelto sobre un cuerpo que había perdido demasiado peso. Los ojos de Samuel, aquellos ojos que una vez habían ofrecido esperanza a un joven Alfredo, ahora estaban marcados por una fatiga que iba más allá de lo físico. «Señor Morales, tal vez deberíamos continuar con el recorrido», sugirió Ramírez, su voz teñida de nerviosismo. Estaba claro que no había previsto esta interrupción, y la idea de desviarse del itinerario cuidadosamente planeado lo ponía al borde del pánico. «Los estudiantes están esperando», añadió mirando de reojo a los reporteros como si temiera que captaran su incomodidad. Pero Padre Pistolas no se movió. Las cámaras, el itinerario, las expectativas de Ramírez, todo eso se desvaneció en el momento en que reconoció a Samuel. Todo lo que veía ahora era a un hombre de 87 años que debería estar descansando en la comodidad de su hogar, no trapeando un pasillo escolar a media mañana. La imagen era una afrenta, una injusticia silenciosa que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Samuel dijo suavemente, su voz cargada de preocupación: «¿Qué estás haciendo aquí todavía?». No era una pregunta, sino una exigencia disfrazada de ternura. Quería respuestas no porque dudara de Samuel, sino porque la sola idea de que este hombre que había sido un pilar en su vida estuviera aún trabajando a esa edad le resultaba intolerable. Samuel apartó la mirada, sus manos apretando el mango del trapeador con más fuerza, como si buscara anclarse en algo sólido. Los reporteros, olfateando un momento jugoso, comenzaron a acercarse sus cámaras, zumbando con avidez. Una periodista joven, con un micrófono en la mano y una sonrisa ambiciosa, se adelantó. «Padre, qué momento tan conmovedor», exclamó extendiendo el micrófono. «¿Puede contarnos sobre su relación con el señor Morales?». Padre Pistolas levantó una mano, su gesto gentil pero firme, como si estuviera apartando una cortina. «Aprecio su interés,
Pero necesito un momento privado con mi amigo, dijo su tono, dejando claro que no admitiría discusión. La periodista retrocedió, aunque su cámara siguió grabando desde una distancia prudente. Ramírez intentó intervenir de nuevo. «Padre, tenemos un horario que mantener», dijo su voz, ahora casi suplicante. «Los estudiantes están en el auditorio listos para su bendición». Padre Pistolas lo miró, y algo en su expresión, una mezcla de autoridad y determinación, hizo que Ramírez cerrara la boca de inmediato. «Los estudiantes pueden esperar», respondió el sacerdote, su voz tranquila, pero cargada de una fuerza que resonó en el pasillo. Se volvió hacia los reporteros, su mirada recorriéndolos uno por uno. «Por favor, dennos espacio. Esto es personal». Los periodistas intercambiaron miradas frustradas, pero retrocedieron sus cámaras, aún listas para captar cualquier migaja de la escena. Padre Pistolas se acercó a Samuel, colocándose estratégicamente entre el anciano y las lentes curiosas. Podía ver lo incómodo que se sentía Samuel bajo el escrutinio, la forma en que sus hombros se encorvaban aún más, como si intentara hacerse invisible. Samuel dijo en voz baja, su tono ahora más suave, casi paternal: «Olvídate de ellos, háblame». Quería que Samuel supiera que en ese momento no había cámaras, no había director, no había nada más que los dos, como había sido hace tantos años en aquel escalón detrás de la escuela. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas y su voz tembló al hablar. «Nunca pensé, cuando escuché que el pequeño Alfredo Gallegos se había convertido en el Padre Pistolas, apenas lo creí», dijo su voz quebrándose, «pero jamás imaginé que regresarías aquí». Las palabras eran un eco de una vida que parecía lejana, de un tiempo en que Samuel había sido más que un conserje, había sido un salvador para un adolescente perdido. Padre Pistolas sintió que su pecho se apretaba. «Claro que regresé», dijo su voz suave pero firme. «Pero Samuel, tienes 87 años. ¿Por qué sigues trabajando?» Samuel miró nerviosamente a las cámaras, luego de nuevo al sacerdote. «Es complicado, padre», dijo su voz apenas un susurro. Detrás de ellos, un reportero susurró a su camarógrafo, asegurándose de que la escena estuviera siendo captada. Pero Padre Pistolas no apartó la mirada del rostro de Samuel, y lo que vio allí hizo que su corazón se hundiera. Las manos del anciano apretaron el trapeador con más fuerza, y era evidente que luchaba con si debía hablar o no. El peso de lo que sea que cargaba estaba escrito en cada arruga de su rostro, en cada temblor de sus manos. «Samuel», insistió el sacerdote, su voz ahora un ruego disfrazado de orden, «por favor, dime qué está pasando». El anciano respiró hondo, como si reunir el valor para hablar requiriera toda su energía. «Es mi hijo Alfredo», dijo finalmente, su voz tan baja que Padre Pistolas tuvo que inclinarse para escucharlo. «Mi Miguel está muriendo». Las palabras cayeron como una losa, y Padre Pistolas sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. La imagen de Samuel, aquel hombre que una vez le había dado esperanza, ahora roto por una tragedia personal, era más de lo que podía soportar. En ese momento supo que este reencuentro no sería solo una nostalgia pasajera. Algo mucho más grande estaba a punto de comenzar, algo que cambiaría todo, no solo para Samuel, sino para él mismo y para todos los que presenciaran lo que estaba por venir. El pasillo de la secundaria católica en Chucandiro, Michoacán, parecía contener el aliento, mientras Padre Pistolas miraba fijamente a Samuel Morales, el anciano conserje,
cuya presencia había detenido el tiempo. Las palabras de Samuel, apenas un susurro, resonaban en el pecho del sacerdote como un trueno. «Es mi hijo Alfredo. Mi Miguel está muriendo». La confesión, cargada de un dolor crudo y profundo, golpeó a Padre Pistolas con una fuerza que lo dejó momentáneamente sin aire. Sus ojos, endurecidos por años de enfrentarse a narcos y burócratas corruptos, se suavizaron al ver el sufrimiento grabado en el rostro de Samuel. Las arrugas del anciano, las manos temblorosas que aún aferraban el trapeador, contaban una historia de lucha que iba más allá de lo que cualquier cámara podía captar. Los reporteros a pocos metros de distancia seguían grabando sus cámaras, zumbando con avidez, pero Padre Pistolas no les prestaba atención. En ese momento solo existían él y Samuel, dos hombres unidos por un pasado compartido y un presente que exigía justicia. Padre Pistolas dio un paso más cerca, su figura imponente, proyectando una sombra protectora sobre el anciano. Samuel dijo con suavidad, su voz baja pero firme: «Olvidemos a los demás. Dime todo». Necesitaba entender no solo por curiosidad, sino porque la idea de que Samuel, el hombre que una vez lo había salvado, estuviera atrapado en una batalla tan cruel, le resultaba intolerable. Samuel bajó la mirada a sus dedos, apretando el mango del trapeador como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Por un momento, pareció que no hablaría, que el peso de su secreto era demasiado grande para compartirlo. Pero entonces, con un suspiro tembloroso, levantó los ojos y comenzó a hablar, su voz quebrada por la emoción, pero impulsada por una necesidad desesperada de ser escuchado. «Es parálisis supranuclear progresiva», dijo Samuel, cada palabra cargada de un dolor que parecía cortarle el aliento. Primero fue su equilibrio. Miguel empezó a tropezar, a caer sin razón. Luego su voz cambió, las palabras se volvieron lentas, confusas. Ahora apenas puede tragar sin ahogarse. Algunos días no reconoce mi rostro, Alfredo. Los médicos dicen que le quedan tal vez 2 años, quizás menos. La voz de Samuel se rompió y una lágrima rodó por su mejilla, perdiéndose en las arrugas de su piel. La semana pasada lo vi caer intentando llegar al baño. Estaba allí en el suelo mirando al techo y por un momento sus ojos fueron claros. Me miró y susurró: «Papá, tengo miedo. No sabes lo que es ver a tu hijo, un hombre de 64 años, decir algo así como si fuera un niño otra vez». Padre Pistolas sintió un nudo en la garganta. La imagen de Miguel, un hombre adulto reducido a la fragilidad por una enfermedad implacable, era devastadora. Pero lo que lo golpeó aún más fue la imagen de Samuel, a sus 87 años, enfrentándose a esa tragedia solo sin más arma que su voluntad de seguir adelante. El sacerdote apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas, mientras intentaba contener la furia que comenzaba a crecer en su interior. No era solo el dolor de Samuel lo que lo indignaba, era la injusticia implícita en sus palabras, la certeza de que este hombre que había dado tanto estaba siendo aplastado por un sistema que no valoraba su sacrificio. Y el seguro preguntó: «Padre Pistolas», su voz ahora más afilada, como si ya intuyera la respuesta. «¿Qué cubre?» Samuel soltó una risa amarga, un sonido que no tenía nada de alegría. «Lo básico», dijo. «Una cama en un hospital público, una enfermera que pasa una vez al día, medicamentos genéricos que no hacen mucho por él. Pero los centros especializados, los que podrían darle algo de dignidad en sus últimos meses, ayudarlo a no tener miedo. Todos piden lo mismo, fondos insuficientes. Como si el consuelo de mi hijo fuera un lujo que no puedo pagar». Samuel bajó la cabeza a sus hombros, encorvándose aún más,
como si la vergüenza de no poder salvar a su hijo lo aplastara. Padre Pistolas sintió que la furia crecía, pero la contuvo canalizándola en una determinación fría y precisa. ¿Por qué sigues aquí? Samuel preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. ¿Por qué no estás descansando como deberías? Samuel levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de resignación y desafío. Porque cada peso que gano es un día más para Miguel, dijo. Tengo 87 años, la artritis me quema las manos, pero vengo aquí todas las mañanas porque cada jornada que trabajo podría significar un día sin dolor para él. Un día más, donde no tenga que estar asustado. Las palabras de Samuel eran un eco de algo que Padre Pistolas nunca había olvidado. Hace 53 años, en un escalón detrás de la escuela, Samuel le había dicho algo que cambió su vida. No te detienes solo porque es difícil. Te detienes cuando terminas lo que fuiste creado para hacer. En aquel entonces, esas palabras habían salvado a un adolescente perdido, dándole el coraje para seguir adelante. Ahora, escuchándolas de nuevo en la voz rota de Samuel Padre Pistolas, entendió que el anciano nunca había dejado de vivir según ese principio. Samuel no estaba trapeando pasillos por orgullo o por costumbre. Lo hacía porque ser padre era lo que lo definía, y no se detendría hasta que su hijo tuviera la paz que merecía. El director Ramírez, que había estado observando la escena, con creciente incomodidad carraspeó. «Padre, tal vez podríamos continuar», sugirió su voz temblando ligeramente. «Los estudiantes están esperando, y los reporteros. No queremos que esto se salga de control». Padre Pistolas lo miró, y la intensidad de su mirada hizo que Ramírez retrocediera un paso. «Los estudiantes entenderán», dijo el sacerdote, su tono tranquilo pero cargado de una autoridad que no admitía réplica. «Esto es más importante». Ramírez abrió la boca para protestar, pero la cerró de inmediato intimidado por la presencia del hombre que no solo era un sacerdote, sino una leyenda viva en Michoacán. Los reporteros, sin embargo, no estaban dispuestos a retroceder tan fácilmente. Una periodista, la misma que había intentado intervenir antes, se acercó de nuevo su micrófono extendido como una lanza. «Padre, esto es una historia increíble», dijo su voz llena de entusiasmo. «¿Puede decirnos qué significa este reencuentro para usted?» Padre Pistolas levantó una mano, su gesto más firme esta vez. «No es el momento», dijo, y su tono era una advertencia. «Denos espacio». Los reporteros intercambiaron miradas claramente frustrados, pero retrocedieron, aunque sus cámaras seguían grabando desde la distancia, captando cada gesto, cada palabra susurrada. Padre Pistolas se volvió hacia Samuel, colocándose de nuevo entre el anciano y las lentes curiosas. Podía ver lo incómodo que estaba Samuel bajo el escrutinio, la forma en que sus manos temblaban, más, ahora no solo por la edad, sino por la exposición. «¿A qué centros has solicitado?», preguntó su voz, tomando un tono que hizo que todos a su alrededor se pusieran en alerta. Era el tono de un hombre que no solo hacía preguntas, sino que exigía respuestas, y estaba preparado para actuar. Samuel se secó los ojos con una mano temblorosa, como si el acto de hablar de su lucha lo obligara a revivir cada rechazo, cada puerta cerrada. «El centro de atención extendida en Morelia», comenzó Samuel, su voz baja pero clara. «La clínica de rehabilitación privada en Pátzcuaro. El centro especializado en parálisis en Guadalajara. Los he intentado todos varias veces en los últimos 3 años.
Y cada vez la misma respuesta, sin camas disponibles o fondos insuficientes. Su voz se tiñó de amargura, y por primera vez, Padre Pistolas vio un destello de ira en los ojos del anciano. La trabajadora social en Morelia se rió cuando pregunté por planes de pago. Dijo que tienen una lista de espera de más de 200 familias, pero cuando la esposa de un ejecutivo farmacéutico necesitó una cama, el mes pasado encontraron una de la noche a la mañana. Suite privada, enfermera personal. Lo vi en las noticias. Lo llamaron colocación prioritaria compasiva. Padre Pistolas sintió que la sangre le hervía. ¿Qué dijiste?, preguntó su voz baja pero peligrosa, como el rugido de un motor antes de arrancar. Samuel, impulsado por años de frustración reprimida, continuó. He estado observando, padre. 3 años de cartas de rechazo y empecé a notar quiénes entran. El cuñado del gobernador fue admitido en horas. El padre de un multimillonario tecnológico obtuvo la mejor ala. Pero familias como la mía, trabajadores comunes, nos dicen que esperemos mientras nuestros seres queridos sufren. Su voz se quebró, pero había una fuerza nueva en ella, como si al fin decir la verdad en voz alta le diera un propósito renovado. Padre Pistolas dio un paso atrás no por sorpresa, sino para procesar la magnitud de lo que Samuel estaba describiendo. No era solo una tragedia personal, era una traición sistemática, un abuso de poder que dejaba a los más vulnerables sin esperanza. Un reportero que había logrado acercarse de nuevo intentó captar las palabras de Samuel, su cámara enfocada en el rostro del anciano. Padre Pistolas lo notó y con un movimiento suave pero firme guió a Samuel unos pasos más lejos, asegurándose de que las cámaras no pudieran robarle más al hombre que ya había perdido tanto. Samuel dijo su voz, ahora un murmullo protector. ¿Tienes documentación de esos rechazos? Cada uno respondió Samuel su voz, temblando de emoción. Los guardo todos en mi casillero. 27 cartas de rechazo en 3 años. Las leo a veces tratando de encontrar qué palabras podría cambiar para que les importe Miguel. Padre Pistolas sintió que su corazón se apretaba. La idea de Samuel, solo en su casillero, leyendo y releyendo esas cartas en un intento desesperado de encontrar una solución, era insoportable. Su expresión se volvió tormentosa, y cuando habló, su voz tenía el peso de una sentencia. «Tráeme esos papeles, Samuel. Ahora». Ramírez, que había estado observando desde la distancia, intentó intervenir de nuevo. «Padre, tal vez podríamos manejar esto por los canales adecuados más tarde», dijo su voz casi suplicante. «Los estudiantes están muy emocionados por verlo». Padre Pistolas lo miró y la intensidad de su mirada hizo que Ramírez retrocediera. «Los estudiantes entenderán», dijo su voz, resonando con una autoridad que congeló a todos a su alrededor. «Samuel, quiero todas esas cartas». Samuel asintió, y por primera vez en años, sus pasos tuvieron un propósito renovado. Se dirigió al armario del conserje, moviéndose con una rapidez que desmentía su edad, como si la posibilidad de que alguien finalmente lo escuchara le hubiera devuelto algo de la fuerza que había perdido. Mientras Samuel desaparecía por el pasillo, un reportero intentó acercarse de nuevo. «Padre, ¿puede comentar qué medidas tomará?», preguntó su voz llena de entusiasmo. Padre Pistolas lo miró, y su respuesta fue simple pero definitiva. «No», pero sus ojos encendidos con una mezcla de furia y determinación decían mucho más,
porque en ese momento, viendo a Samuel caminar con la esperanza de que alguien finalmente peleara por él. Padre, Pistolas recordó otra lección que el anciano le había enseñado hace tantos años. A veces, las batallas más importantes requieren el peso completo de la autoridad justa. Y él, Alfredo Gallegos, el padre Pistolas, estaba listo para librar esa batalla no solo por Samuel, sino por todos los que habían sido olvidados por un sistema que valoraba el dinero por encima de la humanidad. Samuel Morales regresó al pasillo de la secundaria católica en Chucándiro, con una carpeta manila desgastada en las manos, sus pasos rápidos, a pesar de la edad que encorvaba sus hombros. La carpeta llena de 27 cartas de rechazo que documentaban 3 años de súplicas ignoradas parecía pesar más que el trapeador que había empujado momentos antes. Padre Pistolas, de pie en el centro del corredor, ignoró las miradas nerviosas del director Ramírez y los destellos de las cámaras de los reporteros que seguían grabando desde una distancia prudente. Sus ojos estaban fijos en Samuel, y en su rostro se dibujaba una determinación feroz, la misma que lo había convertido en una leyenda en Michoacán. No era solo un sacerdote. Era un hombre que no toleraba la injusticia, y lo que Samuel le había revelado la crueldad de un sistema que dejaba a un hombre moribundo sin esperanza, había encendido una chispa que no se apagaría fácilmente. Padre Pistolas tomó la carpeta con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Abrió la tapa y hojeó las cartas, cada una un testimonio de la lucha de Samuel. Las palabras frías y burocráticas, sin camas disponibles, fondos insuficientes, le quemaban los ojos. Cerró la carpeta con un movimiento brusco y sacó su teléfono móvil del bolsillo de su sotana, ignorando las expresiones de sorpresa a su alrededor. El padre Pistolas, el hombre que predicaba con un revólver al cinto, estaba a punto de usar un arma mucho más poderosa, su autoridad. Samuel, dijo su voz baja, pero cargada de propósito, «Dame el número del primer centro». El anciano, con manos temblorosas, abrió una de las cartas y leyó en voz alta. Centro de Atención Extendida en Morelia. Administrador, señor Eduardo Vargas. Padre Pistolas marcó el número sin dudar. Eduardo Vargas, por favor. Habla. El padre Alfredo Gallegos, dijo su voz resonando con una claridad que hizo que Ramírez y los reporteros se congelaran. Desde varios metros, todos pudieron escuchar el silencio atónito al otro lado de la línea. Cuando Vargas finalmente respondió, su voz era un balbuceo nervioso. Padre Pistolas no le dio tiempo para excusas. Estoy llamando por la solicitud de un paciente. Miguel Morales, hijo de Samuel Morales. Han rechazado su ingreso varias veces por falta de camas, dijo su tono afilado como una navaja. Ramírez abrió la boca para intervenir, pero una mirada del sacerdote lo silenció. Los reporteros, captando la atención, acercaron sus cámaras, sus rostros iluminados por la promesa de un momento histórico. «Oh, ahora recuerda el caso», continuó Padre Pistolas, su voz goteando sarcasmo ante las evasivas de Vargas. «Qué conveniente. Dígame, señor Vargas, ¿cuántas camas se liberaron esta semana para familias que podían pagar de inmediato?» El administrador tartamudeó hablando de protocolos y listas de espera, pero Padre Pistolas lo interrumpió. «Entiendo. Entonces, cuando el hermano del diputado necesitó una cama el mes pasado, eso no fue un problema de protocolo». Su voz se volvió más fría, más peligrosa. «Permítame ser claro. Tengo aquí 27 cartas que niegan atención a un hombre moribundo
mientras ustedes encuentran espacio para los ricos de Morelia. Samuel, de pie junto al sacerdote, lo miraba con una mezcla de incredulidad y esperanza, como si no pudiera creer que alguien finalmente estuviera desafiando el sistema que lo había aplastado. Señor Vargas, continuó, Padre Pistolas tiene dos opciones. Miguel Morales será admitido esta semana con atención especializada completa, o haré algunas llamadas a la Secretaría de Salud para revisar sus patrones de admisión. ¿Qué elige? El sonido de un teclado siendo tecleado frenéticamente llenó el silencio. «Excelente», dijo el sacerdote, su voz ahora más calmada pero no menos firme. «Miguel Morales será admitido mañana. La mejor habitación, equipo completo de cuidados paliativos. Y señor Vargas, si hay algún problema con esta admisión, estará explicando sus políticas a inspectores federales». Colgó sin esperar respuesta y marcó el siguiente número. «Clínica de Rehabilitación Privada en Pátzcuaro. Habla el padre Gallegos. Creo que necesitamos discutir sus estándares de admisión». Samuel sintió que sus piernas temblaban. Durante 3 años había suplicado, enviado cartas, enfrentado rechazos, y ahora, en cuestión de minutos, todo estaba cambiando. «Padre», susurró su voz quebrada, «no puedo creerlo». Padre Pistolas lo miró sus ojos, suavizándose por un instante. «No he terminado», Samuel dijo. Guardó el teléfono y sacó un pequeño cuaderno de su sotana, comenzando a escribir con rapidez. «Estoy creando algo ahora mismo. La Fundación Samuel Morales para Cuidadores Familiares. Su primera misión será asegurar que tu hijo reciba la mejor atención por el resto de su vida. Sin facturas, sin peleas con seguros, sin más rechazos». Samuel comenzó a sollozar abiertamente, sus manos cubriendo su rostro. 3 años de lucha desesperada de ver a su hijo deteriorarse mientras los burócratas lo ignoraban, y ahora, por la intervención de este hombre, su viejo amigo, había esperanza. Los reporteros que habían permanecido en silencio captaban cada momento, pero incluso ellos parecían conmovidos, conscientes de que estaban presenciando algo más grande que una simple noticia. Padre Pistolas colocó una mano en el hombro de Samuel. «Hay algo más que debo hacer», dijo suavemente. «Samuel, ¿dónde está ese jardín donde hablamos hace tantos años?» Samuel señaló con una mano temblorosa hacia la parte trasera de la escuela. Por esas puertas detrás del edificio, dijo. Padre Pistolas se volvió hacia Ramírez y los reporteros. «Necesito tiempo a solas con mi amigo», anunció su voz amable, pero inquebrantable. Ramírez intentó protestar. «Padre, los estudiantes», pero el sacerdote lo detuvo con un gesto. «Esto es más importante», dijo. Luego miró a los reporteros. «Algunos momentos son sagrados. Este es uno de ellos». Los periodistas, aunque frustrados, retrocedieron y Padre Pistolas guió a Samuel hacia la salida trasera, lejos de las cámaras y las miradas curiosas. Caminaron en silencio hasta el pequeño jardín detrás de la escuela, un espacio sencillo, con un escalón de piedra y un par de árboles que ofrecían sombra. Todo parecía idéntico a como era hace 53 años. «Aquí es», dijo Samuel, su voz suave. «Aquí fue donde te encontré aquella noche». Padre Pistolas se sentó en el escalón y dio una palmada al espacio junto a él. Samuel se bajó lentamente, sus articulaciones protestando. «Estaba tan perdido esa noche», dijo el sacerdote mirando el jardín. «Tenía 16 años y estaba convencido de que no estaba hecho para esto. Quería abandonar el seminario todo». Samuel asintió, sus ojos llenos de recuerdos. Era solo un chico,
cargando el peso del mundo, dijo. Padre Pistolas continuó su voz pesada con emoción. Ese día un profesor me dijo que era demasiado dudoso para el sacerdocio, que cuestionaba demasiado. Pasé todo el día preguntándome si tenía razón, si Dios no quería a alguien como yo. Vine aquí planeando empacar e irme. Pero entonces llegaste tú. Samuel sonrió débilmente. Solo vi a un chico que necesitaba que alguien lo escuchara, dijo. Padre Pistolas sacó un pequeño paquete de su sotana, una bolsa de papel marrón. Los ojos de Samuel se abrieron de par en par. No lo hiciste, susurró. Sándwich de pavo, confirmó el sacerdote, desenvolviéndolo con cuidado. Lo preparé esta mañana, algo me dijo que debía traerlo. Partió el sándwich y le dio la mitad a Samuel, como habían hecho décadas atrás. Me diste más que un sándwich esa noche, dijo. Me dijiste que no se para porque es difícil, se para cuando se termina lo que uno fue creado para hacer. Esas palabras me salvaron, Samuel. No solo mi vocación, mi alma. Samuel, con lágrimas en los ojos, tomó su mitad del sándwich. Nunca pensé que esas palabras llegarían tan lejos, dijo. Padre Pistolas lo miró, su voz ahora firme con convicción. Sentado aquí, estoy tomando una decisión para honrar lo que me diste. Llamó de nuevo esta vez a un contacto en una organización benéfica. Necesito autorización para una nueva fundación. Fundación Samuel Morales. Financiamiento inicial $5 millones. Samuel se quedó sin aliento. Padre, eso es demasiado, susurró. No, Samuel, dijo Padre Pistolas. Es solo el comienzo. Esta fundación asegurará que lo que te pasó a ti y a Miguel no le pase a nadie más. No más elegir entre dignidad y quiebra. No más ver sufrir a los seres queridos porque los burócratas olvidaron su humanidad. Terminaron el sándwich en silencio, el peso de 5 décadas entre ellos. Mientras regresaban al edificio, Samuel caminaba con una ligereza que no había sentido en años. Por primera vez, el futuro no parecía una carga insoportable, y todo gracias al hombre que hace tanto tiempo había sido solo un chico perdido al que decidió ayudar. Padre Pistolas y Samuel Morales emergieron del jardín trasero de la secundaria católica en Chucandiro, sus pasos lentos pero firmes, como si el peso de los años compartidos los hubiera aligerado. El sol de Michoacán brillaba sobre ellos, y el aire llevaba el aroma de la tierra seca y las flores silvestres del pequeño jardín. Samuel, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, caminaba con una ligereza que no había sentido en años, como si la promesa de un futuro mejor para su hijo Miguel hubiera levantado la carga que lo aplastaba. Padre Pistolas, con su sotana polvorienta y el sombrero ligeramente ladeado, tenía una expresión de resolución pero también de paz, como si hubiera encontrado un propósito renovado en ese reencuentro. Al acercarse a la entrada principal de la escuela, los reporteros que habían esperado pacientemente se abalanzaron de nuevo, sus cámaras y micrófonos listos para capturar el desenlace de esta historia inesperada. Padre Pistolas levantó una mano deteniendo el aluvión de preguntas antes de que comenzara. Hoy han presenciado algo más poderoso que cualquier ceremonia, dijo su voz, resonando con una claridad que silenció a la multitud. ¿Han visto lo que pasa cuando elegimos a las personas sobre los protocolos, el amor sobre la burocracia? La Fundación Samuel Morales ayudará a miles de familias, pero más importante aún, nos recuerda que el verdadero liderazgo significa proteger a los vulnerables, no actuar para el mundo. Los reporteros, normalmente ansiosos por titulares sensacionalistas,
se quedaron callados, captando la profundidad de sus palabras. Incluso el director Ramírez, que había pasado el día nervioso por el itinerario, bajó la cabeza conmovido por la escena. Samuel, a su lado, parecía abrumado. La idea de que su nombre, el de un humilde conserje, estuviera ligado a una fundación que cambiaría vidas, lo dejaba sin palabras. Padre susurró: «No sé cómo agradecerte». «Padre». Pistolas lo miró, sus ojos brillando con emoción. «Ya lo hiciste», Samuel respondió, colocando una mano en su hombro. «Hace 53 años me mostraste que la mayor autoridad no es mandar, es servir. Ese día cuando me diste tu sándwich y tus palabras, me diste un camino. Hoy solo estoy devolviendo lo que me diste». Samuel sonrió a través de las lágrimas, y por un momento los dos hombres, separados por décadas de vida, parecieron ser de nuevo el joven perdido y el conserje compasivo sentados en un escalón. Padre Pistolas se volvió hacia los reporteros, su voz ahora más suave pero no menos firme. «Esta historia no necesita cámaras para ser increíble», dijo. «Lo que importa es lo que hagamos con ella. Lleven este mensaje, un acto de bondad, por pequeño que sea, puede cambiarlo todo. No olviden a Samuel, ni a Miguel, ni a las familias que luchan solas». Los periodistas asintieron, algunos visiblemente emocionados, y comenzaron a guardar sus equipos, conscientes de que habían captado algo más grande que una noticia. Ramírez, finalmente, aceptando que el día había tomado un rumbo propio, se acercó tímidamente. «Padre, los estudiantes aún esperan su bendición», dijo. Padre Pistolas asintió. «Diles que la bendición de hoy es esta: cuiden a los que están a su lado, como Samuel me cuidó a mí». Mientras la multitud se dispersaba, Padre Pistolas y Samuel compartieron un último abrazo. «Gracias por recordarme quién soy», dijo el sacerdote, su voz apenas un murmullo. Samuel, con los ojos brillando, respondió: «Y gracias por mostrarme que un viejo conserje puede dejar un legado». Se estrecharon las manos y Samuel rió suavemente. «Y gracias por el sándwich de pavo. Todavía saben mejor cuando los compartes». Padre Pistolas soltó una carcajada, la primera en todo el día, y el sonido resonó en el pasillo como un eco de esperanza. Cuando Samuel se alejó caminando hacia su casillero con un paso más firme, Padre Pistolas se quedó un momento solo mirando el edificio que había sido el comienzo de todo. Pensó en el chico de 16 años que había dudado de su fe, en el conserje que le dio un sándwich y una razón para seguir, y en el hombre que era ahora usando su voz para desafiar la injusticia. La Fundación Samuel Morales sería su homenaje no solo a Samuel, sino a la idea de que un gesto de amor puede crear ondas que llegan más allá de lo imaginable. Mientras subía a su camioneta con los reporteros aún tomando fotos a lo lejos, supo que esta historia, la de un conserje y un sacerdote, viviría en cada vida que la fundación tocara. Samuel, de vuelta en su rutina, sintió por primera vez en años que no estaba solo. La lucha por Miguel no había terminado, pero ahora había esperanza y eso era suficiente. En el silencio del pasillo, mientras empujaba su trapeador, pensó en las palabras de su propio padre. «Cuando veas a alguien herido, no pases de largo. Paras, porque mañana podrías ser tú quien necesite ayuda». Esas palabras, transmitidas a través de generaciones, habían encontrado eco en un sacerdote que nunca olvidó. Y así, un momento de bondad, nacido en un escalón hace décadas,
Se convirtió en un legado que cambiaría el mundo, demostrando que los actos más pequeños de amor pueden en verdad transformar todo.